Veris Maplecroft, una importante consultora de riesgos, ha compilado una lista de los lugares del mundo donde el riesgo de disturbios civiles, desequilibrio político e inestabilidad económica es mayor y cómo ese potencial de desobediencia plantea riesgos para la población en general. Usando tal informe, junto a estudios de Insider, te invito a explorar conmigo los 8 países más caóticos de América Latina. En enero del 2023, miles de partidarios del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, desataron el caos en el Congreso, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial de la Nación, una semana después de que el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva asumiera su cargo. Los manifestantes estuvieron acampando en la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia, cerca de bases militares, durante meses, pero eventualmente superaron la seguridad, treparon a los tejados, rompieron ventanas e irrumpieron en los edificios. Para algunos, esto fue una demostración de un Brasil que finalmente se resquebrajaba después de años de extrema división política. Para otros, esta anarquía brasileña era algo completamente predecible, y no solo por las políticas agresivas de Bolsonaro. Y es que Brasil ha experimentado por décadas periodos de inestabilidad, incluidos escándalos de corrupción que han sacudido al liderazgo del país. Pues sí, en los últimos años, investigaciones de corrupción de alto perfil, como la Operación Lava Jato, han complicado a políticos y líderes empresariales, llevando a un malestar político e insatisfacción pública. Al mismo tiempo, Brasil ha luchado contra altos niveles de criminalidad, particularmente en ciudades como Río de Janeiro y Sao Paulo, donde incidentes relacionados con pandillas, el tráfico de estupefacientes y las altas tasas de asesinatos dejan claro que, a pesar de los avances generales de Brasil, en gran medida este país aún sigue dominado por el caos. Los problemas de Venezuela están más que documentados. Sí, la inflación rampante significa que los bienes y servicios son increíblemente caros, con gran parte de la población sufriendo hambre y acarreando un estilo indigno, incluso cuando la economía está mejor que hace 5 años. Y a mediados de noviembre del 2022 se inauguró en el distrito de Las Mercedes en Caracas una cristalina tienda departamental al estilo Saks de la Quinta Avenida de Nueva York, donde se venden marcas de ropa de alta gama como Balenciaga, Gucci y Valentino, o televisores de $110,000. Y aunque Avanti se construyó en la capital de Venezuela, un país donde la mayor parte de la población vive en la pobreza, la tienda no es un caso aislado, puesto que otros comercios, restaurantes, sitios de recreación y lugares de lujo se han esparcido por las ciudades más importantes de Venezuela. Y es que en este país, según data oficial, la pobreza está disminuyendo y, aunque la inflación sigue siendo alta, casos como la escasez de alimentos ya no existen. En su lugar, las limitaciones de las reformas económicas han convertido al país en un infierno de desigualdad que, después del paso de su aparente progreso, podría volver a hundir a Venezuela en el caos usual de una economía completamente destruida. Comprender la sociedad argentina y en especial su economía escapa incluso al hombre o mujer más culto. Y es que las resbaladizas finanzas del que fue en algún momento uno de los países más ricos del mundo son tan volátiles que la mayoría de la gente perdió prácticamente todos los ahorros de su vida en la crisis económica del 2001, aún viviendo a día de hoy una caída sin precedentes. Y es que el sistema bancario argentino se ha visto obligado a encargar billetes en el extranjero e importar desde Brasil, España, China y Malta por barco y por avión. Y hasta hace poco, su billete más grande, de 2.000 pesos, valía aproximadamente $2.73. Las calles de Argentina, en ese sentido, son el mejor lugar para ver lo que se describe como el quilombo argentino, un término amplio que define el caos y la locura que caracteriza la cultura de esta nación. Accidentes de tránsito, gente gritándose en autobuses, conversaciones de fútbol y economía entrelazándose en cada cuadra, todo esto siendo parte de la vida cotidiana en este hermoso país. No por nada, hasta 2018 era el segundo país en el mundo con más huelgas por año, demostrando así cómo este territorio convive prácticamente con el caos en su día a día. Si con frecuencia te preguntas sobre el estado de caos crónico en el mundo, no deberías hacer más que mirar hacia América del Sur.
allí encontrarás a Colombia, donde el gobierno federal tiene poder real en la capital, pero las milicias y los carteles concentran las gobernanzas en muchas otras partes. Y en un momento en el que el conflicto bélico en Siria y Ucrania, la militarización del este de Asia y la creciente violencia en lugares como Turquía ocupaban los titulares del mundo, el progreso en el proceso de paz en Colombia sugería que había un remedio para la violencia. Y es que miles de ex fuerzas militares que supuestamente depusieron las armas en 2016 no encontraban la manera de volver a una vida normal y pacífica, y en cambio continuaron con el negocio de bandas criminales. Al mismo tiempo, las confesiones de ex líderes de grupos paramilitares expusieron el nivel de unión y responsabilidad entre sectores del ejército, la política, el sector privado y políticos con los homicidios en masa y otros crímenes graves. Así, el desafío de revertir esta espiral de violencia es enorme, y aunque Colombia parece seguir el camino correcto, faltan aún muchos años para desaparecer enteramente este caótico escenario. Después del terremoto del 12 de enero del 2010, que marcó un doloroso punto de inflexión en la historia del pueblo haitiano, la República de Haití ha experimentado una sucesión de crisis debidas tanto a desastres naturales como a otros provocados por el hombre. Y tras las elecciones presidenciales de 2011 que llevaron al poder al controvertido músico Michel Joseph Martelly, cuyas canciones promovían el vandilaje y la violencia de género, el país quedó sumido en la inestabilidad gubernamental y la violencia sistemática. Mientras, la llegada de su sucesor, Jovenel Moïse, no logró revertir la tendencia de utilizar la corrupción y la criminalidad como estrategias políticas y hasta económicas para mantenerse en el poder. Actualmente han pasado 2 años del asesinato del presidente Moïse, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en su casa cerca de la capital, y como suele suceder en círculos viciosos que han ensombrecido históricamente a Haití, el caos sigue siendo el rey a día de hoy. Perú ha estado experimentando algunos de los peores actos de violencia política en las últimas décadas, reflejando un sistema que no ha dado resultados durante más de 20 años. Sí, Perú es una de las democracias más jóvenes de América, y las elecciones libres y justas no se restauraron hasta el año 2001, después del derrocamiento del líder de derecha Alberto Fujimori. La economía de Perú floreció tanto bajo el mandato de Fujimori como en los años que siguieron a la restauración de la democracia, superando a casi cualquier otra nación en la región. Pero a pesar de ello, las instituciones estatales han estado inherentemente debilitadas por una filosofía de gobierno que mantiene secuestrada la estabilidad y que ha avalado la corrupción casi como la desigualdad social. En ese sentido, y en medio de este caos, en los últimos 5 años, Perú ha tenido 3 congresos y 6 presidentes, incluida su líder más reciente y primera presidenta, Dina Boluarte, una abogada y exfuncionaria pública cuyo gobierno también parece ser de corta duración. La presidenta de facto de Bolivia, Yanine Áñez, solo llevaba 3 días en el cargo cuando las tropas bajo su mandato abrieron fuego contra una marcha de protesta cerca de Cochabamba. Era el 15 de noviembre del 2019 y sí, según reportes, los soldados masacraron a 10 ciudadanos desarmados, hirieron a decenas más y capturaron y encarcelaron a muchos de los líderes de la marcha en medio de una protesta que había sido convocada en apoyo a Evo Morales, el polémico presidente que había sido presionado para que dimitiera unos días antes. Y a través de una serie de acciones planificadas por los principales partidos de oposición, Áñez se autoproclamó, firmando rápidamente un decreto de licencia que otorgaba a los militares la tarea de proteger al pueblo boliviano por todos los medios disponibles. Sin embargo, esto no sorprende en una nación con un historial caótico como Bolivia, catalogado como el país con más gobiernos impuestos mediante golpes de Estado en América Latina en los últimos 70 años. Y es que el país sudamericano ha experimentado 38 intentos entre 1945 y el 2002, de los cuales 17 fueron exitosos, superando casi los 20 intentos de golpes de Estado en Argentina, los 16 en Haití, los 13 en Ecuador y los casos del resto de países latinoamericanos en el mismo periodo. México ha sido testigo de varios incidentes de importantes disturbios civiles en los últimos años, siendo la violencia de los carteles uno de los problemas más frecuentes.
Y en un incidente reciente, en 2016, 8 personas murieron y más de 100 heridos fueron reportados durante enfrentamientos entre la policía y profesores que se oponían a la reforma educativa. Porque sí, México en 2022 también fue catalogado como el país más peligroso para los periodistas por 4º año consecutivo, por encima de Ucrania, Siria y Yemen, naciones que están en guerra actualmente. Esto no solo deja evidencia del avance del crimen organizado, la inacción del gobierno y la precariedad de la profesión, sino que es un recordatorio de una nación que, a pesar de sus muchos esfuerzos, no puede separarse de un caos y violencia lamentablemente impregnados en su ADN. Y vale decir que con los últimos esfuerzos del presidente Andrés Manuel López Obrador para socavar la capacidad institucional independiente del Instituto Nacional Electoral, muchos se preguntan si México está a punto de volver a dar un paso de vuelta hacia su pasado autoritario. Y así finalizamos este video. Ahora te toca a ti dejar tu comentario acá abajo. ¿Qué opinas sobre este tema? Y ayudarnos dándole me gusta y compartiendo el video. Recuerda nuestras redes sociales @benditoextranjero en Facebook e Instagram. Y por supuesto sigue con otro de nuestros videos.